días. Agradezco al Laboratorio Médico del Chopo la invitación a estas 14ª jornadas médicas. Voy a tratar de darles un panorama lo más completo posible de la situación del tabaquismo en nuestro país, en esta un poquito menos de una hora. Espero cumplir con sus expectativas. La planta del tabaco se cultiva por el contenido de nicotina que tiene. Aquí en nuestro país lo más frecuente es que se fume, pero las hojas del tabaco pueden ser masticadas o inhaladas como rapé a través de la nariz. Es una droga legal, altamente adictiva, con un grado de adicción muy similar a la cocaína y a la heroína. Está presente en el humo de los cigarrillos y un dato interesante es que los fumadores tienden a dosificarse la nicotina, modificando la duración y la profundidad de las inhalaciones que hacen. El humo del cigarrillo tiene una corriente principal o central, que es la que inhala el fumador, una corriente lateral que está a menor temperatura, que es la que se produce entre fumadas en el cigarrillo. Y se menciona que en esta corriente lateral hay sustancias muy dañinas debido a que la pirólisis del tabaco ocurre a unas temperaturas menores. La corriente lateral, la corriente secundaria del humo del cigarro, contiene una alta concentración de nitrosaminas, que son carcinógenos. Claro, la corriente lateral, el humo lateral, el humo secundario, se diluye y entonces la cantidad de estas sustancias que le llegan a las personas que respiran está muy disminuida. El humo del cigarro tiene una fase gaseosa y una fase particulada. Los principales elementos de la fase gaseosa son la nicotina y el monóxido de carbono, y de la fase particular del alquitrán. Cada inhalación del humo del cigarro le aporta al fumador aproximadamente 50 mililitros de humo. Se calcula que un fumador le da aproximadamente entre 10 y 20 inhalaciones al cigarrillo, por lo que inhala 1 litro de humo por cada cigarro. Y bueno, el cigarro tiene una cantidad enorme de sustancias, se han contabilizado aproximadamente 4.000, y además tiene una cantidad de aditivos y de saborizantes que agrega la industria tabacalera para quitar el mal sabor que en realidad tiene el humo. Le pueden agregar chocolate, miel, pachuli, aromáticos, para tratar de mitigar esa cosa desagradable del humo. Entre las cosas que se han identificado están nada más, imagínense, monóxido de carbono, arsénico, ácido clorhídrico, pesticidas como el DDT, hay muchas otras sustancias dañinas, que son aproximadamente 400. En la fase gaseosa tenemos al monóxido de carbono, que como ustedes saben es un veneno respiratorio, las nitrosaminas, los aldehídos, la acroleína, el amonio, el cloro de vinilo, etc. Todos estos son agentes proinflamatorios que pues, hacen daño. La fase particulada contiene la nicotina, alquitrán, que van juntos, no es posible. La industria tabacalera ha tratado de separar la nicotina del alquitrán y hasta el momento no ha sido posible efectuar eso. Tienen benzopirenos, etcétera, otras sustancias que pueden provocar cáncer. La nicotina, ¿cómo produce adicción a la nicotina? Bueno, generalmente el fumador empieza a fumar por una presión social, por quererse verse muy maduro, por quererse ver más atractivo, por cumplir con el grupo al que pertenece, que todos fuman y él no. Y entonces empieza a fumar. Al principio tiene que sobreponerse a lo desagradable del cigarro y después entra en juego la adicción a la nicotina. Entonces la nicotina se une en el cerebro a diversos receptores que los hay por todo el cerebro y el sistema nervioso, pero que son más numerosos en dos núcleos, que son el núcleo accumbens, que tiene que ver con el placer y la recompensa, y con el locus cerúleo, que tiene que ver con los procesos cognitivos y la memoria. Cuando la nicotina se une a los receptores colinérgicos, libera algunos neurotransmisores
Los más frecuentes, los receptores nicotínicos más frecuentes en el cerebro son el A4 beta 2, aunque hay aproximadamente 16 tipos de receptores, alfa y beta. Entonces, los más frecuentes, por si les preguntan, son los alfa 4 y beta 2. Cuando estos receptores se unen a sus sitios de unión, cuando la nicotina se une a estos receptores, libera diversos neurotransmisores, que es lo que hace que el fumador se sienta bien. Puede liberar dopamina, que sobre el núcleo accumbens produce placer, disminuye el apetito. Norepinefrina, que es lo que hace que el fumador ande alerta, estimulado. Acetilcolina, que interviene en los procesos cognitivos. La vasopresina, que mejora la memoria. La serotonina, que disminuye el apetito, mejora el humor. Y beta-endorfinas, que en general pues, lo hacen a uno sentir bien. De acuerdo a datos de la OMS del 2011, el tabaco mata 6 millones de personas al año. Si la tendencia continúa como hasta ahora, morirán 8 millones de personas cada año y lo más, pues no sé, injusto es que el 80% de estas muertes ocurrirán en países en vías de desarrollo. De acuerdo a encuestas que se han hecho, se ha determinado que la mayoría de los fumadores no están conscientes de los daños que ocasiona el tabaco y la mitad de las personas que fuman morirán de alguna de las enfermedades que ocasiona el tabaco. Este es los resultados de un estudio que se hizo en Inglaterra, midiendo los niveles de un metabolito de la nicotina en plasma, que se llama cotinina, y se correlacionó con el nivel socioeconómico. Podemos ver que las personas que tienen mejor nivel socioeconómico tienen un nivel de cotinina más bajo que las personas de un nivel socioeconómico más bajo. Esto quiere decir que entre más educada y más dinero tiene la gente, menos fuma. Entre menos educada y menor capacidad económica tiene la gente, más fuma, que es donde tienen mayor impacto. En México se han hecho diversas encuestas, ustedes han de haber oído hablar de la encuesta nacional de adicciones, aunque también hay otro tipo de encuestas que se hacen entre gente joven, entre adultos, etcétera, y esto integra el sistema de monitoreo del tabaquismo en México. Y pues les presento los datos más recientes que hay, que son del año 2008-2009. Se ha determinado que en promedio la edad a la que empiezan a fumar las personas en México son 17 años, lo cual se ha ido reduciendo. Los adolescentes, o sea, los menores de 18 años, inician a fumar a los 13 años de edad. Los adultos, en general, empezaron a los 17 años. O sea, como ustedes ven, las personas cada vez se inician en el tabaquismo a una edad más temprana. El 18.5% de la población adulta de nuestro país es fumadora, o sea que hay 14 millones de fumadores, 17% exfumadores y personas que nunca han fumado el 64%. Una cosa interesante es que el 72% de esos 14 millones de fumadores desean dejar de fumar, pero solamente el 10% lo logrará sin ayuda. Entonces, bueno, solo les recuerdo, el tabaco provoca en nuestro país 60,000 muertes al año, lo que equivale a 165 al día. Y estas son una de las tendencias que se ha observado en la evolución del tabaquismo. Entre los adultos, cada vez fuman menos, o sea, fumamos menos. Del 26% en el 2002 pasamos a 18.5% en el 2008, lo cual no es el caso en los jóvenes. De 19% en el 2003, la prevalencia de fumadores subió al 24% en el 2008. Entonces, las tendencias epidemiológicas son estas. Ha habido una disminución en la edad en la que las personas inician a fumar. Los jóvenes ahora consumen más cigarrillos y sobre todo está ocurriendo un fenómeno que ya lo han de haber escuchado, que se llama la feminización de la epidemia del tabaquismo. O sea, cada vez hay más mujeres y sobre todo más mujeres jóvenes que fuman. Y a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho, el número de consumidores de cigarrillos ha continuado. También como resultado de estas encuestas del Sistema de Monitoreo del Tabaquismo de México, los jóvenes empiezan a fumar por curiosidad y por convivencia con fumadores. O sea, esto tiene impacto en especial a la hora de que uno quiere prevenir que los jóvenes fumen. Si ellos ven a su papá, a sus maestros, a su médico que fuman, entonces les va a costar más trabajo no fumar. En promedio, en nuestro país se fuman
9 cigarrillos al día, lo que con el número de fumadores equivale a 52 millones de cigarrillos por año, y lo que les decía, hay un aumento en el consumo del cigarrillo en las mujeres. Los daños que hace el cigarro pues son bien conocidos y múltiples, pero con los que hay una relación casi causa-efecto es con el cáncer de pulmón y con la EPOC. Aquí les muestro estas estadísticas del año 2004, donde se ve el riesgo atribuible del tabaquismo a diversas enfermedades, a 4 de las enfermedades más que provocan mortalidad más importantes en nuestro país. Entonces, el tabaquismo explica un 90% de los casos de cáncer pulmonar, de bronquios y de tráquea, explica un 84% de los casos de EPOC. Sabemos que hay otros factores que intervienen en el desarrollo de EPOC, pero el cigarrillo es el que explica la mayoría, el 84%. Lo mismo pasa con la enfermedad cardiovascular, el tabaco explica el 51% de los casos, y con la enfermedad isquémica del corazón explica el 45% de los casos. Una cosa interesante que vale la pena mencionar es que todos ustedes cuando compran algún producto, no sé, alimenticio, un medicamento, lo que sea, en el paquete dice lo que tiene, ¿verdad? En una cajita de jugo dice tiene tanto de azúcar, tanto de conservadores, tanto de sodio, etcétera. Y hasta ahora la industria tabacalera ha hecho malabares con el fin de que no se le exija que diga cuáles son las sustancias que le agrega al cigarro. Estoy seguro de que si nos pusieran en las cajetillas de cigarro lo que le agregan las compañías tabacaleras, nadie fumaría. Este póster me encanta, porque así es, este póster debería estar en todos lados, porque esos son los efectos que hace el cigarrillo en el cuerpo humano. El cigarrillo tiene que ver con cosas tan aparentemente sin importancia, que esto está muy sensible. Tiene que ver con cosas aparentemente sin importancia como las arrugas, como la caída del cabello, como los dientes manchados, hasta problemas tan serios como amputaciones, cáncer, disfunción sexual y por supuesto las demás enfermedades que todos sabemos que provoca, neoplasias en la piel, cáncer a diversos niveles, problemas circulatorios, etcétera. Si las personas vieran este monstruo, que en realidad es el efecto del cigarrillo en el cuerpo, creo yo que no fumarían tanto. Los fumadores luego recurren a ciertas estrategias que en su mente les sirven como para disminuir el daño que pudiera hacer el cigarrillo. Entre esas estrategias están el fumar menos cigarrillos por día, el cambiar a cigarrillos aparentemente light, el cambiar a puro o pipa, porque se dice que se fuma menos, fumar otro tipo de cigarrillos que no son de tabaco, por ejemplo, que son de algún otro producto. En otros países se cambia a tabaco sin humo. En nuestro país es muy raro que la gente mastique tabaco o lo inhale por la nariz. Y usar algún reemplazo de nicotina para disminuir el número de cigarrillos. Esto no funciona. La industria tabacalera se dio cuenta desde los años 60 que pues, el cigarrillo hacía daño, y entonces intentó de alguna manera compensar y decir, estoy haciendo algo porque me interesa la salud de mis consumidores. Y entonces le agregaron filtro al cigarro y trataron de hacer filtros eficientes, lo cual no ha sido posible obtener. Y una de las soluciones que se les ocurrió fue hacerle estos agujeritos, que son casi microscópicos. Si ustedes ven cigarrillos, creo que la mayoría los tienen ya, estos agujeritos, tienen como objetivo diluir el humo que aspira el fumador. Entonces, pero esto es una cosa aparente. O sea, aquí podemos ver en esto el contenido de alquitrán y de nicotina de los cigarrillos. Como ustedes ven, tiene una relación pues, directamente proporcional, entre más alquitrán, más nicotina. No se puede separar la nicotina del alquitrán. Si se pudiera lograr eso, tal vez algunos de los problemas que ocasiona el cigarrillo se evitarían. La otra cosa es que eso depende ya por genética, los fumadores tienden a mantener niveles estables de nicotina y generalmente en intervalos muy estrechos. El fumador se va dando cuenta cuáles son los niveles que ni son demasiado bajos, o sea, que le quitan el síndrome de abstinencia,
pero tampoco son demasiado altos, o sea, no le dan una sobredosis de nicotina. Y aquí tenemos esta gráfica que revela que este es el contenido de cigarrillos light de nicotina, o sea, cada vez menos, ¿no? Menos en relación a una cantidad, este tiene menos 0.1, menos 0.2, etcétera, o sea, cada vez tienen menos nicotina. Pero vean ustedes el consumo real de los fumadores. Los fumadores tratan de mantener siempre el mismo nivel de nicotina, aunque les den cigarrillos que tienen bajo contenido de nicotina. Entonces, esto lo logran a través de un mecanismo que se llama compensación. Como les mencioné al principio, los fumadores, si les dan un cigarrillo bajo nicotina, pues lo inhalan más profundamente o con mayor frecuencia para mantener estables los niveles de nicotina. Ahora bien, si uno deja a los fumadores así a su voluntad, tal vez el 3% puedan dejar de fumar, solo con la pura fuerza de la voluntad. Sin embargo, el consejo de un médico que les informe acerca de los riesgos del fumar y de los beneficios que tiene el dejar de fumar, hace que esto casi se duplique, que del 3-4% pase al 5 o 6%. Si además del consejo del médico se les da terapia de reemplazo de nicotina, esto todavía se duplica, hasta el 10%. El apoyo intensivo por un médico, por un especialista, no tiene que ser médico, en clínica del tabaquismo, logra tasas de éxito de 10%. Y el apoyo por un especialista para dejar de fumar más terapia de reemplazo puede tener hasta un 18%. Cuando uno se enfrenta a un fumador, tiene que determinar dos cosas. ¿Qué tan motivado está para dejar de fumar y qué tan adicto está a la nicotina? La motivación, eso es muy fácil de averiguar, eso se hace preguntando. ¿Le gustaría a usted dejar de fumar? ¿Quiere dejar de fumar o no? Y si es así, ¿planea hacer algún intento por dejar de fumar pronto? Ahorita les voy a enseñar las etapas por las que pasa el proceso de dejar de fumar, pero nosotros se ha tratado que el averiguar el tabaquismo sea como un signo vital. Así como uno checa la presión, la temperatura, etcétera, debe preguntar si la persona fuma, cuánto fuma y otras preguntitas que ahorita vamos a ver. Entonces, como les decía, muchos fumadores les gustaría dejar de fumar, pero no pueden, 70%. Cuando les pregunta a uno, ¿usted haría un intento por dejar de fumar? Pues casi la mitad contestan que sí. ¿Alguna vez intentó dejar de fumar en su vida? Un tercio lo han intentado. ¿Ha usado algún medicamento para dejar de fumar? 8%. Y apenas un 2% han acudido a alguna clínica de ayuda para dejar de fumar, para recibir algún tratamiento. El grado de adicción a la nicotina se determina mediante este cuestionario, la prueba de dependencia a la nicotina de Fagerström, que es un cuestionario validado y que es muy sencillo, son seis preguntitas autoadministradas. ¿Cuántos cigarrillos fuma usted al día? ¿Cuánto tiempo después de despertarse comienza a fumar? ¿Qué cigarrillo le es más difícil no fumarse? ¿Le es difícil fumar donde está prohibido? ¿Fuma más por las mañanas que el resto del día? ¿O fuma incluso cuando está enfermo? Estas son preguntas muy sencillas que se pueden contestar muy rápido. Si la persona fuma menos de 10 cigarrillos, se le dará un punto. Si fuma de 20 a 30, 2 puntos, y más de 30, 3 puntos. ¿Cuánto tiempo pasa entre que se despierta y fuma por su primer cigarrillo? Si pasan menos de 5 minutos, que hay fumadores que despertándose ya se están fumando su cigarrillo, le tocan 3 puntos. De 60 minutos, de 6 a 30 minutos le tocarán 2 puntos y así. ¿Qué cigarrillo le es más difícil omitir? El primero de la mañana, le tocarán 2 puntos, y etcétera. ¿Por qué le da uno tanta importancia al cigarrillo de la mañana? Pues porque eso nos habla del grado de síndrome de abstinencia que tiene el paciente. Pacientes que tienen un síndrome de abstinencia muy severo tendrán un deseo incontrolable de fumarse un cigarrillo en cuanto se despierten. Pacientes que no tienen un síndrome de abstinencia tan severo podrán aguantar un ratito en fumarse su primer cigarro. El camino por el que pasa el fumador desde que fuma hasta que se abstiene pasa por algunos pasos. La mayoría de los fumadores se encuentran en la etapa de precontemplación. O sea, en esta etapa el paciente
no le interesa dejar de fumar, ni quiere saber los riesgos que hay, mucho menos le interesaría recibir ningún tratamiento. Cuando uno se enfrenta con un fumador en esta etapa, la obligación del médico es informarle sobre los riesgos de la salud y conminarlo a que lo piense, a que considere el hacer un intento por dejar de fumar. Puede ser que esta persona pase a la siguiente etapa, de la precontemplación a la contemplación, está pensando en que a lo mejor el cigarrillo sí hace daño, en que sería bueno que dejara de fumar. En ese momento, el médico lo que debe hacer es determinar qué tan adicto está el paciente a la nicotina mediante el cuestionario de Fagerström y conminarlo para que determine una fecha en la que quiere dejar de fumar. Ayudarlo, que se prepare para la acción, que es la siguiente fase por la que pasan los fumadores. Entonces uno le dice cuándo le gustaría dejar de fumar, la fecha de su cumpleaños, la fecha de su aniversario de matrimonio, el día que nació su nieto, una fecha significativa. A partir de ese día debe de abandonar por completo el cigarrillo. Para eso hay terapias de las que vamos a hablar en un momento y ya cuando el paciente por fin deja de fumar es cuando uno debe de felicitarlo y continuar el tratamiento. En esta fase, que es la de acción, cuando el paciente ya se abstiene del cigarrillo, empieza a abstenerse del cigarrillo, es cuando pueden ocurrir recaídas. Como ustedes ven, este esquema me gusta porque el fumador, pues bueno, puede ser que logre la abstinencia por un tiempo largo, pero puede ser que no, puede ser que recaiga. Las recaídas son parte natural del proceso de dejar de fumar. Esto es importante porque debemos ver el tabaquismo como una enfermedad crónica. Así como a un paciente diabético que no se controle, que tenga niveles de hemoglobina glicosilada que no están dentro de lo que uno quiere, no le diría, ya no tome los hipoglucemiantes, déjelo. O sea, usted no quiere controlarse, no hace uno eso, ni al hipertenso descontrolado le suspende tampoco los antihipertensivos. Al fumador que recae, tampoco debemos abandonarlo. O sea, el fumador que recae necesita ayuda, porque esto es parte del proceso de dejar de fumar, y a quién va a recurrir a su médico, y su médico es el que debe orientarlo. ¿Qué le vamos a decir al paciente? Mire, si usted deja de fumar va a tener beneficios inmediatos, como la normalización de la presión y de la frecuencia cardíaca. A las 8 horas aumenta la saturación de oxígeno. A los 3 días empieza a mejorar la función pulmonar y el olfato. Poco después disminuyen la tos, el cansancio, las infecciones respiratorias. A plazo un poquito más largo disminuye la tos y la disnea. Y a más largo plazo puede disminuir los riesgos de cáncer, de enfermedad cardiovascular, etc. ¿Cuánto tiempo se dice que los fumadores ya pueden adquirir el mismo riesgo que un no fumador de tener otras enfermedades? Entre 10 y 15 años. Entonces, uno debe informar esto al paciente para que se mantenga sin fumar. Entonces, y los beneficios no solo son de la salud, o sea, mejora el rendimiento físico y en general mejora la sensación de bienestar de las personas. Se han determinado que hay ciertos predictores de éxito de los intentos para dejar de fumar. Una mayor edad, un mejor nivel educativo, un mayor nivel socioeconómico, el que la persona esté estable, ¿no? Tenga empleo, esté casado, con buena salud, que en su entorno no haya fumadores y que él se conciba como que puede ser un no fumador dentro de un tiempo, ¿no? El no convivir con fumadores, una motivación alta, una adicción baja. El haber hecho intentos previos, fíjense, si un fumador dice, ya lo he intentado y no he podido, bueno, ese fumador tiene oportunidad de dejar de fumar. Las personas que fuman menos cigarrillos al día, el que no tengan una historia de depresión, porque eso es uno de los aspectos que luego se asocia con el tabaco, y que no abuse del alcohol ni del café. Hay las dos preguntas principales para determinar el grado de adicción a la nicotina, que provienen del cuestionario de Fagerström, son: ¿a qué hora se fuma su primer cigarrillo y cuántos cigarrillos fuma al día? Si se fuma su primer cigarrillo antes de 30 minutos de haberse despertado, está muy adicto. Y si fuma más de 25 cigarrillos al día, está muy adicto. Si cumple con esas dos, si responde que sí a esas dos preguntas, tiene un nivel de adicción muy alto.
Factores de riesgo para las recurrencias a corto plazo son los deseos intensos de fumar, el que el fumador aumente de peso, porque le aumenta el apetito, el que no tenga apoyo en su familia ni en su trabajo, que se rodee de amigos fumadores, que abuse del alcohol, que tenga problemas pues, como alteraciones del carácter, angustia, depresión, son factores de riesgo para tener una recaída a corto plazo. Ya a más largo plazo, todos seguramente hemos visto casos así, personas que atraviesan por una crisis, el fallecimiento de un familiar, la enfermedad de alguien, etcétera, angustia por algún motivo, vuelven a recaer, o por el contrario, el que tengan experiencias placenteras, que les recuerde de lo bien que se sentían cuando fumaban, ¿no? Se van de vacaciones, se reúnen con los amigos que no han visto, etcétera. O los sentimientos de omnipotencia, el pensar que ellos pueden manejar las recurrencias sin ningún problema. Entonces, ¿cuáles son nuestros objetivos como médicos? Pues identificar a los fumadores que quieran dejar de fumar. Siempre que veamos a un fumador, hay que preguntarle, ¿a usted le gustaría dejar de fumar? Sí, doctor, pero no puedo. Entonces ahí es donde uno puede intervenir. La motivación, uno pensaría, bueno, si un paciente está muy motivado para dejar de fumar, que nos diga, sí, a mí me encantaría dejar de fumar, ¿eso predice que él lo va a lograr? No. La motivación es lo que inicia el intento para dejar de fumar y lo que predice el éxito para dejar de fumar es el grado de adicción a la nicotina. Por muy motivado que esté una persona, si está muy adicta a la nicotina, le va a costar mucho trabajo dejar de fumar. Y pues claro, porque el síndrome de abstinencia de la nicotina es muy desagradable. Hay el deseo imperioso de fumar, la ansia por fumar. Los pacientes se ponen irritables, con sensación de desaliento o enojones, no pueden dormir, están ansiosos, sus familiares nos dicen tienen cambios del humor, ya no se concentran igual, están inquietos, puede ser que aumenten de peso, lo cual sea un efecto indeseable, pueden tener sudoraciones, taquicardia, elevaciones de la presión, etc. Y estos efectos pueden durar. O sea, la sensación de ligereza en la cabeza puede disminuir en las primeras 48 horas, pero vean, los trastornos del sueño pueden durar una semana, los de la concentración 2 semanas, los deseos de nicotina 2 semanas, irritabilidad, depresión, etcétera, pueden durar un mes, y el aumento del apetito puede durar hasta un poco más de 2 meses, y son muy frecuentes. ¿De qué recursos podemos echar mano para ayudar a los fumadores? Hay 2. Que son los que se han comprobado que funcionan: las estrategias conductuales y el tratamiento farmacológico. Las estrategias conductuales son el consejo médico y la terapia psicológica de grupo. El consejo médico puede ser breve, durar 2 o 3 minutos, en lo que uno le informa al paciente, mire, el cigarrillo es malo, hace daño, usted se va a beneficiar si deja de fumar, lo cual nos toma 3 minutitos. O el mismo consejo puede ser intensivo. Esto de intensivo se refiere a la duración en la que uno platica con el paciente. Perdón. El consejo médico es el medio más barato y más efectivo que tenemos a la mano para ayudar a un fumador para dejar de fumar. Como ustedes ven, 5 o 6% de los fumadores que ustedes les digan, le recomiendo que deje de fumar, van a dejar de fumar sin ninguna otra intervención. El consejo médico se ha visto que influye de una manera decisiva en el ánimo de los fumadores para dejar de fumar. Incrementa el abandono, que a lo mejor un fumador quiere dejar de fumar, pero no se decide. Pero si el médico lo ayuda, le da ese breve consejo acerca de informándole los daños de fumar, los beneficios, eso se incrementa 2 veces y media. O sea, ustedes, si se ven un número alto de fumadores, nada más aconsejándolos, van a lograr que 6% de ellos, los cuales pueden ser algunos, dejen de fumar. Y cuando se les ha preguntado a los fumadores, pues consideran el consejo de su médico una motivación muy importante para dejar de fumar. Ahora, ¿qué es la terapia psicológica de grupo? Bueno, son herramientas cognitivo-conductuales que hacen que el paciente
piense razonablemente, ¿verdad?, para modificar la manera en la que los fumadores perciben el cigarrillo, el tabaquismo, y la actitud que tienen. Por ejemplo, el fumador puede decir: a mí el cigarro me tranquiliza, cuando estoy tenso me fumo un cigarro y me relajo. He tenido muchos problemas en el trabajo, pero fumando me relajo. No es cierto, eso no ocurre. El fumador siente que está tranquilo porque el cigarrillo le quita el síndrome de abstinencia. La dependencia a la nicotina es compleja, intervienen factores fisiológicos, anatómicos, sociales, conductuales, etc. Entonces puede ser, por ejemplo, que un fumador diga cuando por el síndrome de abstinencia esté irritable, fuma un cigarro, se tranquiliza porque se le quita el síndrome de abstinencia. Se va a condicionar la próxima vez que esté irritable a pensar: el cigarro me va a quitar este sentimiento. Y entonces va a decir: el cigarro me tranquiliza, lo cual no sucede así. El objetivo de las terapias cognitivo-conductuales es que el paciente se dé cuenta razonablemente de que eso está equivocado. Las terapias cognitivo-conductuales es mejor que las de un psicólogo o psicóloga especializado en esto. Es mejor la terapia grupal que individual, eso ya se ha determinado, y generalmente se reúnen durante un periodo de 4 a 6 semanas. Si ustedes tienen cerca alguna clínica de apoyo para el fumador, verán que así es. Durante este periodo, durante la etapa en la que están en la terapia de grupo, de apoyo, debe recibir tratamiento farmacológico para evitar el síndrome de abstinencia de la nicotina. Y con este tipo de intervención se logra una abstinencia de 20 a 35% al año, lo cual no parece mucho. Aparte de las terapias conductuales, tenemos lo que tal vez los médicos podemos ayudar más, que son las terapias farmacológicas. Existen varias. Podemos echar mano de 2 grupos: las terapias de reemplazo de nicotina o las terapias no nicotínicas. En nuestro país existen los parches, el chicle de nicotina, la goma de mascar y el inhalador oral. Las obleas de nicotina yo no las he visto aquí, y el aerosol nasal tampoco existe, pero estas maneras de administrar nicotina son bastante efectivas. Y también existen los medicamentos que ustedes seguramente ya han de haber escuchado: el bupropión y la vareniclina. El objetivo del tratamiento de sustitución con nicotina es disminuir la carga de nicotina, que no se compara con la que da el cigarrillo, da mucho menos la terapia de sustitución con nicotina. Y se trata de darle suficiente nicotina al fumador para que no tenga el síndrome de abstinencia, pero no tanto como para crear dependencia. Esto disminuye los síntomas de abstinencia, reduce esas ansias por fumar y reduce las recaídas. Hay que individualizar el tratamiento en base a las experiencias previas con el parche, si es que lo ha usado, en cuanto a la intensidad del tabaquismo. Una regla que vale la pena tener en mente es que uno le va a recomendar la concentración de nicotina del parche al paciente más o menos en proporción al número de cigarrillos que fuma. O sea, no es una regla fija, pero puede orientar. Por ejemplo, un fumador que fume 10 cigarrillos al día, pueden empezar con un parche de 10 miligramos. Uno que fumara 30 cigarrillos al día, pues le tocaría uno de 20 más uno de 10 y así. Pero esto es muy variable. O sea, no estoy diciendo que así tenga que ser, pero si está muy adicto, pues empezamos con una concentración alta; si no está tan adicto, una concentración más baja, pero el número de cigarrillos nos puede orientar. Hay que dar el tratamiento por unos 2 meses. Existen en nuestro país presentaciones que duran 16 o 24 horas, el Nicotin y el Nicoret, pero yo pregunté en las farmacias y ahorita no los están surtiendo, quién sabe por qué. Los efectos secundarios de los parches de nicotina pueden ser sobre todo la irritación a nivel de la piel, pero puede haber cefaleas, malestar estomacal, sueños vívidos, insomnio, etc. Entonces, hay que darlo a un tiempo suficiente y usar una misma dosis durante un tiempo antes de iniciar el destete. Aquí dice 3 meses, pero en general se recomiendan la misma dosis 2 o 3 meses y después irla disminuyendo gradualmente. El chicle de nicotina, la goma de mascar, es una manera de dar nicotina rápido.
Existen de 2 y de 4 miligramos, se tienen que dar por 2 o 3 meses de tratamiento. Los principales efectos son la sequedad de la mucosa y trastornos intestinales. El chicle de nicotina no es un chicle para estarlo masticando. El chicle de nicotina, la instrucción que uno le debe dar al fumador es mastíquelo. Cuando empiece a sentir una leve sensación de cosquilleo o de entumecimiento, estaciónelo entre la encía y el carrillo y ahí lo deja. La sensación de picor significa que ya se liberó la nicotina y es el momento de parar el masticado del chicle. Entonces, una vez que pasó esta sensación de adormecimiento y si el paciente vuelve a tener deseos como de fumar, vuelve a masticar el chicle y el chicle vuelve a liberar la nicotina, etc. Entonces, como habíamos dicho, si los pacientes están muy adictos a la nicotina, más de 25 cigarrillos al día, les tocará comenzar con la de 4 miligramos y se pueden, de las de 2 miligramos, usar hasta 30 chicles al día. La presentación de 4 miligramos, no exceder de 20 chicles al día. Hay que, en el embarazo, enfermedades cardiovasculares, y si el paciente tiene efectos adversos importantes, es mejor no darlo, mejor parches. El inhalador bucal es viene un dispensador que parece, bueno, tiene la forma más o menos de un cigarrillo. El aerosol bucal es bueno indicárselo a las personas para las quienes es muy importante las sensaciones táctiles del cigarro, el tener algo en la mano, el tener algo en la boca. Ellos pueden beneficiarse de esta terapia de reemplazo de nicotina. Los principales efectos secundarios son la irritación. Se pueden hacer 60 disparos de estos al día, o sea, el inhalador de nicotina tiene una flexibilidad en cuanto a la dosis muy alta. Entre las terapias no nicotínicas, actualmente existen 2 medicamentos que han sido los más estudiados, el bupropión, el Wellbutrin, que es un antidepresivo monocíclico que aumenta la concentración de dopamina en el núcleo accumbens, que como vimos es el área del placer, y además también actúa sobre el locus cerúleos, que inhibe los disparos noradrenérgicos. El Wellbutrin, el bupropión o anfebutamona, como se llama también, viene en tabletas de 150 miligramos. Los primeros 3 días hay que darlo una vez al día y después una vez cada 12 horas. Es importante recordar que cuando una persona utiliza los parches de nicotina no debe fumar. Si uno le dice al fumador, ¿cuál es la fecha que escogió? ¿El cumpleaños de su nieta? Bueno, a partir de ese día se pone los parches y no fuma. En cambio, con el bupropión y con la vareniclina, uno empieza a dar el tratamiento 8 días antes de esa fecha y el día de la cesación, pues ya continúa, ¿sí? Entonces, tomando el bupropión y la vareniclina, la persona puede seguir fumando, pero llegando la fecha que se determinó de abandono, debe dejar de fumar. El tratamiento puede ser 2 a 3 meses, pero se puede dar hasta 6 meses. Y bueno, lo principal del bupropión es que puede producir en personas que tengan susceptibilidad, convulsiones y problemas gástricos. Todos estos pueden producir náuseas. Otro medicamento que recientemente se ha promovido es la vareniclina, que pues parece el mejor. Es un agonista parcial de los receptores más numerosos que hay en el cerebro, que son los alfa-4 beta-2. Bloquea la acción de la nicotina, disminuye las ansias por consumir el cigarrillo, disminuye el síndrome de abstinencia y los efectos de recompensa de la nicotina. El Champix, la vareniclina, viene en comprimidos de 1 miligramo. La primera semana ya vienen a la presentación, porque al principio empieza uno con medio miligramo una vez al día por 3 días, aumenta la dosis a medio miligramo 2 veces al día por 4 días, es una semana, y cuando llega el momento de la abstinencia, el día que seleccionaron, empieza a tomar 1 miligramo cada 12 horas por 3 meses, aunque se puede tomar hasta 6 meses. Otra cosa interesante es que uno puede combinar estas modalidades de tratamiento. Puede tener medicamentos de control más medicamentos de rescate. Por ejemplo, alguien puede utilizar parches de nicotina y además, si tiene muchas ansias de fumar, mascar chicles de nicotina. O puede utilizar el bupropión y parches de nicotina.
La única combinación que no se recomienda es la vareniclina con parches de nicotina. Entonces, una forma de nicotina con otra, sí. Bupropión con nicotina, también. Vareniclina con nicotina, no, porque están inhibiendo los receptores de la nicotina y si encima fuman, se anula el efecto. La tasa de éxitos se duplica cuando uno combina tratamientos, produce periodos de abstinencia más largos el combinar los tratamientos y puede darse modalidades de reemplazo de nicotina, de absorción rápida y lenta combinadas de una manera segura. Les recomiendo, si les interesa leer más sobre esto, consultar las guías para el tratamiento del tabaquismo que se publicaron en el año 2005, todavía están vigentes. Lo único que hace falta sería incluir que ahora existe la vareniclina, pero todo lo demás, gran parte de lo que hemos platicado aquí viene incluido en estas guías. Pueden accesar este sitio, medigraphic.com, o darle a un buscador guías mexicanas para el tratamiento del tabaquismo y pueden bajar el número completo de las guías. Bueno, ¿qué nos faltaría? Seguramente ustedes saben que en el año 2004 México firmó con la OMS el convenio marco para el control del tabaco. La mayor parte de las personas que se dedican a esto se refieren a este documento como el convenio marco, nada más, aunque el nombre completo es Convenio Marco para el Control del Tabaco. Desde que México lo firmó en el 2004, ha tratado de implementar estos pilares para el control del tabaquismo, que a todos nos han afectado. Seguramente ustedes se van a dar cuenta de que así es. La promoción de espacios 100% libres de tabaco, por ley, ahora ya hay muchos lugares que están libres de tabaco. Se ha prohibido de forma total la publicidad, patrocinio y promoción de productos del cigarro. Incorporación de advertencias sanitarias y pictogramas a todas las cajetillas del cigarro, ya lo hemos visto también. Y tal vez otro muy efectivo es la política fiscal, que es aumentar los impuestos. Ya se ha visto que cada 5% que aumenta el costo de los cigarrillos, un 10% de los jóvenes deja de fumar porque no tienen tanta capacidad económica. Entonces, estos 4 pilares de las políticas que propuso la OMS se llevan a cabo en México en base a la Ley General para el Control del Tabaco, que originó el Reglamento para el Control del Tabaco en México y que ahora ya está vigente. Y también se incluye el programa contra el tabaquismo. En este documento, que está muy bueno, se menciona que a dónde pueden recurrir los pacientes que no tengan seguridad social, etcétera. Pues bueno, a los centros de atención a las adicciones que se llaman Nueva Vida. No todos tienen clínica para dejar de fumar, pero los pueden orientar. Y también los centros de integración juvenil. No todos tienen clínicas para dejar de fumar, pero les pueden orientar a los pacientes. Y por supuesto existen otros centros de tratamiento, como las clínicas para dejar de fumar del Hospital General. Aquí en el Centro Médico existe la Clínica contra el Tabaquismo. En el Instituto de Enfermedades Respiratorias existe una clínica muy buena, que es la que originó a las demás. Entonces, y por supuesto hay grupos privados ahora a los que uno puede referir a los pacientes. Entonces, cuando un médico se enfrenta con un fumador, tiene uno bastantes cosas que puede uno hacer. Por último, quisiera decirles que el hacer que un paciente no fume es mucho más costo efectivo que otras tareas de prevención que existen en la medicina. Por ejemplo, es más barato y más efectivo que el tratamiento, el controlar la hipertensión para prevenir accidentes cerebrovasculares o que el control de la diabetes. Es más efectivo y cuesta mucho menos dinero. Les agradezco su atención. Sí, soy el doctor Isaías Martínez Ávila para servirle de Texcoco, soy neumólogo. Yo lo que quiero comentar es lo siguiente, relacionado con las clínicas para dejar de fumar. Realmente en su estadística que usted refirió, solamente el 2% de los que fuman asisten a ellas. Y realmente cuando uno va a esas clínicas, inclusive yo tengo una, es muy poca la gente que va. ¿Por qué? Porque estamos nada más esperando, estamos sentados. Eso está mal. Realmente se tiene que hacer una promoción de sensibilización y concientización. O sea,
tratar de captarlos a través de los médicos de primer contacto y de alguna manera a ellos invitarlos, ya que los tenemos captados, para que asistan. No nada más a los que quieren dejar de fumar, sino a los que no quieren. O sea, tenemos que convencerlos para que asistan a esas clínicas y no estar esperando. Gracias. Sí, doctor, tiene usted toda la razón. Como hemos visto, 70 y tantos % de los fumadores quisieran dejar de fumar. O sea, a veces es cuestión de que uno les pregunte, porque a veces está uno muy ocupado o más interesado en ver cómo está su presión o su glucosa o X, y no aborda ese tema. Por eso una parte muy importante de esta plática es que cuando revisen a sus pacientes, sean jóvenes, sean adultos, les pregunten cuál es su estatus de fumador. ¿Es un fumador activo? ¿Es un exfumador? ¿Nunca ha fumado? Si fuma, ¿le interesaría dejar de fumar? Francamente, no se puede hacer la gran cosa si la persona no está motivada para fumar. O sea, ustedes seguramente conocen personas que le dicen, a mí ni me digas de eso, yo así, si me veo de morir de algo, pues me voy a morir y no quiero saber nada. Bueno, no es posible ayudar a esas personas, pero hay que tratar de identificar a ese a lo mejor 70% de fumadores que sí quieren hacer el intento por dejar de fumar. Lo que usted dice es muy importante, doctor, y tiene toda la razón. Sí, doctor. Solamente como un dato complementario, si nos podría ilustrar sobre los fumadores, sobre el humo para los fumadores pasivos, si tiene alguna característica, algún avance de estudio sobre las características nocivas sobre todo en los niños, cuando los papás. Ese sería muy útil para esta plática. Sí, doctor, muy importante. El tabaquismo pasivo se ha relacionado con enfermedades en los no fumadores. No es tan frecuente que las personas expuestas al tabaquismo pasivo se enfermen tanto como los fumadores, pero sí es significativo. Los que son más perjudicados por el tabaquismo pasivo efectivamente son los niños, y entre más pequeños, más el daño. El humo secundario, el tabaquismo pasivo, se ha correlacionado con bajo peso al nacer, con mal desarrollo de los pulmones y con infecciones recurrentes de las vías respiratorias en los niños. En los adultos, pues bueno, no con mucha fuerza, pero se ha relacionado también con el desarrollo de POC y neoplasias pulmonares. Pero sí, o sea, por eso, por la importancia del tabaquismo pasivo, es que uno de los pilares de las acciones que propone la OMS es que haya espacios libres de tabaco. O sea, no solo no fume el que no quiere fumar, sino que la persona no solo que no fume el que fuma, sino que el que no fuma tampoco inhale el humo de alguien, sin querer, el humo de otra persona. Pero es muy importante el tabaquismo pasivo, doctor, así es. Por supuesto. O sea, si un niño uno de sus papás es fumador, vimos que ese es uno de los factores de riesgo para ser fumador. La curiosidad y el convivir con un fumador fueron los principales motivos por lo que los adolescentes fumaron, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Adicciones. Entonces, yo me supongo que no solo es el que el niño inhale el humo, es el que vea a su papá o a su mamá fumando, va a decir, cuando yo crezca, cuando sea grande, quiero ser como mi papá fuma, yo también voy a fumar. O sea, la adicción a la nicotina no solo es una cosa fisiológica, es muy compleja, es también conductual, social, etcétera, ¿no? Yo me acuerdo que alguna vez vi un paciente que me decía que él no quería fumar, un señor ya mayor, pero su esposa le decía, oye, es que te ves muy interesante cuando fumas. Y entonces el señor, por darle gusto a su esposa y por verse muy galán y muy guapo, fumaba. Y fumó mucho y pues sí, desafortunadamente tenía un enfisema medio severo. Una curiosidad estadística. Después de 20 años de estar fumando más de una cajetilla diaria, me pasó una situación vergonzosa. Como académico, haber agarrado en aquel tiempo el gis como el cigarro como gis.
Y haber pasado esa burla, bueno, pues fue suficientemente intensa como para haber dejado de fumar de la noche a la mañana después de varios intentos. Esta curiosidad estadística es qué tanto ha sido suficiente este tipo de situaciones como haber salido en la noche a buscar cigarros y ser asaltado, o quedarse dormido y originar un incendio, y etcétera, etcétera, de situaciones. ¿Qué hay de estos datos curiosos? O sea, seguramente todos conocemos diversas maneras en las que las personas han dejado de fumar, ¿verdad? Puede haber sido exactamente una situación como la que usted menciona. Debo decirles que, francamente, no hay ningún método que no funcione. O sea, las varitas de Orosus, las rajitas de canela, la acupuntura, los imanes, la hipnoterapia, no hay ningún método que sea 0% efectivo, ¿no? Todas las cosas que uno pruebe, en algunas personas funcionarán. Si en esta persona funcionó la burla, o en la persona que asaltaron funcionó el estrés, el miedo, el de volver a decir, ya no quiero repetir esto, de ir a comprar cigarros y que me asalten, en él funcionó. Claro, hay diversos tipos de eficacias, ¿no? O sea, es más efectivo el parche de nicotina, los tratamientos, la terapia conductual, que las varitas de Orosus. Pero sí, cada persona puede variar el método por el que deje de fumar. Intenté fumar. ¿De acuerdo? Sí. Buenos días, doctor. Yo una pregunta. Estoy hasta acá de este lado. Acá. Buenos días. Mire, como sabemos, en México ha aumentado mucho el tabaquismo en las mujeres. Y en la consulta nos encontramos muchas pacientes embarazadas con un tabaquismo de moderado a intenso. En su experiencia, doctor, ¿qué se hace con esas pacientes o cómo se les puede orientar? Híjole, es un caso muy especial y difícil, doctora, tiene usted razón, y particularmente grave. O sea, ahí no está afectada una persona, están afectadas 2 personas, y de las cuales una, que es el producto, puede tener una afectación seria, grave, bajo peso al nacer, posibilidades de morir poco después del parto, etcétera, ¿no? Entonces, lo que uno debe hacer es darle el consejo breve, médico, a la paciente, y en las mujeres embarazadas se pueden usar los parches de nicotina. No se recomiendan las otras modalidades, el bupropión y la vareniclina, y de preferencia el chicle y el inhalador tampoco. Entonces, es un caso muy especial y muy difícil. Yo creo que lo mejor será convencer a la mamá de que está haciendo mal, de que no solo le va a afectar a ella, sino el producto, que qué culpa tiene, y si no puede con solo el consejo médico, se pueden usar parches de nicotina y terapia cognitivo-conductual. Sí. Buenos días, doctor. Mi pregunta es, ¿qué opina o qué nos puede decir acerca de los cigarros que venden piratas en el metro? Y por lo mismo se genera mucha venta a los alumnos. Sí, muy buena pregunta, doctor, y ya eso está contemplado también en el convenio marco. Pues es una de las acciones que tiene que hacer el gobierno. Uno de los aspectos que menciona el convenio marco es la lucha contra el contrabando de los productos de cigarro. Ese fenómeno ya se vio mucho entre Canadá y Estados Unidos. Por ejemplo, en Estados Unidos los cigarros eran muy baratos. Canadá, que tiene un sistema de salud muy social muy bueno, dijo, vamos a aumentar los impuestos del tabaco para que la gente fume menos. Y el resultado fue que aumentó el contrabando de cigarrillos de Estados Unidos hacia Canadá. Y lo mismo puede ser que suceda ahora. Entonces, bueno, ahí quien tiene que intervenir son las autoridades para inhibir el contrabando de productos de cigarros. Sí, tiene razón, doctor. Muchas gracias. Por obviedad de tiempo, tendremos que suspender aquí las preguntas y comentarios. Tengo anotadas aquí algunas preguntas mismas que le haré llegar al doctor Espinosa de los Monteros y me pondré en contacto con él para que a través de nuestro portal en la página web sean respondidas. Contamos con el mejor apoyo en este tipo de comunicación. Entonces, las otras inquietudes, si quieren hacérmelas llegar, yo voy a estar todavía por acá un buen rato, hasta mañana, así que me hacen llegar sus preguntas y yo se las hago llegar al doctor Espinosa de los Monteros. Quiero darle las gracias al doctor Carlos Espinosa de los Monteros por su colaboración, su participación esta mañana.
Y a nombre del comité organizador le hacemos este sencillo presente para que nos lleve en su mente siempre. Muchas gracias, gracias a ustedes. El mal sabor que en realidad tiene el humo, le pueden agregar chocolate, miel, pachuli, aromáticos, para tratar de mitigar esa cosa desagradable del humo. Entre las cosas que se han identificado, están nada más, imagínense, monóxido de carbono, arsénico, ácido clorhídrico, pesticidas como el DDT, hay muchas otras sustancias dañinas, que son aproximadamente 400. En la fase gaseosa tenemos al monóxido de carbono, que como ustedes saben es un veneno respiratorio, las nitrosaminas, los aldehídos, la cloreína, el amonio, el cloro de vinilo, etc. Todos estos son agentes proinflamatorios que pues, hacen daño. La fase particulada contiene la nicotina, alquitrán, que van juntos, no es posible. La industria tabacalera ha tratado de separar la nicotina del alquitrán y hasta el momento no ha sido posible efectuar eso. Tienen benzopirenos, etcétera, otras sustancias que pueden provocar cáncer. La nicotina, ¿cómo produce la adicción a la nicotina? Bueno, generalmente el fumador empieza a fumar por una presión social, por quererse verse muy maduro, por quererse ver más atractivo, por cumplir con el grupo al que pertenece, que todos fuman y él no. Y entonces empieza a fumar. Buenos días. Agradezco al Laboratorio Médico del Chopo la invitación a estas 14ª jornadas médicas. Voy a tratar de darles un panorama lo más completo posible de la situación del tabaquismo en nuestro país, en esta un poquito menos de una hora. Espero cumplir con sus expectativas. La planta del tabaco se cultiva por el contenido de nicotina que tiene. Aquí en nuestro país lo más frecuente es que se fume, pero las hojas del tabaco pueden ser masticadas o inhaladas como rapé a través de la nariz. Es una droga legal, altamente adictiva, con un grado de adicción muy similar a la cocaína y a la heroína. Está presente en el humo de los cigarrillos y un dato interesante es que los fumadores tienden a dosificarse la nicotina, modificando la duración y la profundidad de las inhalaciones que hacen. El humo del cigarrillo tiene una corriente principal o central, que es la que inhala el fumador, una corriente lateral que está a menor temperatura, que es la que se produce entre fumadas en el cigarrillo, y se menciona que en esta corriente lateral hay sustancias muy dañinas debido a que la pirólisis del tabaco ocurre a unas temperaturas menores. La corriente lateral, la corriente secundaria del humo del cigarro contiene una alta concentración de nitrosaminas, que son carcinógenos. Claro, la corriente lateral, el humo lateral, el humo secundario, se diluye y entonces la cantidad de estas sustancias que le llegan a las personas que respiran está muy disminuida. El cigarro, el humo del cigarro, tiene una fase gaseosa y una fase particulada. Los principales elementos de la fase gaseosa son la nicotina y el monóxido de carbono, y de la fase particular del alquitrán. Cada cigarrillo, cada inhalación del humo del cigarro le aporta al fumador aproximadamente 50 mililitros de humo. Se calcula que un fumador le da aproximadamente entre 10 y 20 inhalaciones al cigarrillo, por lo que inhala 1 litro de humo por cada cigarro. Y bueno, el cigarro tiene una cantidad enorme de sustancias, se han contabilizado aproximadamente 4.000, y además tiene una cantidad de aditivos y de saborizantes que agrega la industria tabacalera para quitar Al principio tiene que sobreponerse a lo desagradable del cigarro y después entra en juego la adicción a la nicotina. Entonces, la nicotina se une en el cerebro a diversos receptores que los hay por todo el cerebro y el sistema nervioso, pero que son más numerosos en dos núcleos, que son el núcleo accumbens, que tiene que ver con el placer y la recompensa, y con el locus cerúleo,
que tiene que ver con los procesos cognitivos y la memoria. Cuando la nicotina se une a los receptores colinérgicos, libera algunos neurotransmisores. Los más frecuentes, los receptores nicotínicos más frecuentes en el cerebro son el A4 beta 2, aunque hay aproximadamente 16 tipos de receptores, alfa y beta. Entonces, los más frecuentes, por si les preguntan, son los alfa 4 y beta 2. Cuando estos receptores se unen a sus sitios de unión, cuando la nicotina se une a estos receptores, libera diversos neurotransmisores, que es lo que hace que el fumador se sienta bien. Puede liberar dopamina, que sobre el núcleo accumbens produce placer, disminuye el apetito. Norepinefrina, que es lo que hace que el fumador ande alerta, estimulado. Acetilcolina, que interviene en los procesos cognitivos. La vasopresina, que mejora la memoria. La serotonina, que disminuye el apetito, mejora el humor. Y beta-endorfinas, que en general pues, lo hacen a uno sentir bien. De acuerdo a datos de la OMS del 2011, el tabaco mata 6 millones de personas al año. Si la tendencia continúa como hasta ahora, morirán 8 millones de personas cada año y lo más, pues no sé, injusto es que el 80% de estas muertes ocurrirán en países en vías de desarrollo. De acuerdo a encuestas que se han hecho, se ha determinado que la mayoría de los fumadores no están conscientes de los daños que ocasiona el tabaco y la mitad de las personas que fuman morirán de alguna de las enfermedades que ocasiona el tabaco. Este es los resultados de un estudio que se hizo en Inglaterra, midiendo los niveles de un metabolito de la nicotina en plasma, que se llama cotinina, y se correlacionó con el nivel socioeconómico. Podemos ver que las personas que tienen mejor nivel socioeconómico tienen un nivel de cotinina más bajo que las personas de un nivel socioeconómico más bajo. Esto quiere decir que entre más educada y más dinero tiene la gente, menos fuma. Entre menos educada y menor capacidad económica